Señor. Respondiendo al desafío de Goliat el filisteo. ¿Cuál es tu Goliat? Mucha gente tiene Goliat. ¿Cuál es el Goliat tuyo? El Goliat que te están cantando 3 casas. Dime, ¿cuál es el Goliat que tú tienes que no puedes vencer? David iba con confianza, hermano. Iba en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. El que está por encima de todo. Aleluya. El que está por encima de todo. No hay nadie por encima de él. Él está por encima de todo. Es el creador de todo. Alfa y Omega, principio y el fin. A él lo adoran los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles. A él lo adora lo tiene que adorar toda la creación, porque él es lo máximo. No hay más grande que él, no hay más fuerte que él, no hay más sabio que él, no hay más inteligente que él. Nadie es semejante como él, nadie. Como él, nadie. Nadie, como él, nadie. El hombre porta su imagen y semejanza, pero es otra cosa. Pero ser como Dios, no. Yo nada más le digo un solo nombre, ¿verdad? El full power. Ok, entonces sigamos. Primera de Samuel 17, 20 al 58. Su victoria llamó la atención del pueblo de Israel y su popularidad entre ellos provocó los celos de Saúl. Párame, hablamos de los celos. Hermano, el celo ministerial está acabando con los cristianos. Eso yo lo he visto varias veces. Aquel que predica, Dios lo usa. Aquel que se está levantando, siempre quieren como poner obstáculos o contaminar a esa persona que Dios lo está levantando, que Dios lo está usando. Siempre están hablando mal de él o diciendo cosas que no. Pero una cosa que hay que entender, hermano, Selve. Cuando David no estaba ungido, David no era nadie. Cuando ungieron a David, entonces fue que la cosa se puso candente. Entonces fue que comenzó el hombre a brillar. Oye, porque es Dios que te pone a brillar. Amén. Oye, es Dios que te pone bonito. Que te brilla, que sale esa luz de ti, que la gente dice, oye, tu rostro tiene algo brilloso. Y es la luz del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Cuando David no estaba ungido, David no era nadie. ¿Qué le importaba al diablo la vida de David? Dime. ¿Qué le importaba al diablo la vida de David? De que fue ungido, chacho, la guerra. De una vez se armó la de Troya. De una vez se armó la de Troya. Óyeme, lo perseguían a David. Comenzó la fama a crecer. Comenzó la lucha. De que Dios pone su espíritu en ti, olvídate que el diablo dice, este hombre es peligroso. Este hombre es peligroso para mi rey. Pero cuando tú no estás ungido, dime, el diablo dice, hombre, vamos a hacerle caso a esto. Este de los míos te ha derrotado también. Ni el diablo. Entonces, los celos. Oiga, los celos ministerial. Mucha gente tiene celo ministerial. Ministro que dicen, este no me puede enseñar nada a mí. Yo sé más que este. Yo puedo más que este. Yo tengo más que este. Entonces, esos son ministros de Dios, oiga. Que gente y lleno de orgullo, altivez y soberbia. Tú me vas a decir a mí que tú eres un hombre de Dios. Tú necesitas una liberación de parte del Espíritu Santo y arrepentirte de tus pecados, porque eso es pecado, ¿sabéis? Entonces, ¿qué pasa? El celo ministerial está matando a muchos creyentes. Y siempre buscan hablar mal del otro pastor o hablar mal del otro. Y siembran contienda y siembran pleito. No vayas para esa iglesia porque allí en esa iglesia, en la iglesia de Israel ahí no está el Espíritu Santo, no vayas ya, tú sabes. Ahí no está Dios, ahí esa gente son modernas, esa gente son mundanos, esa gente no son de Dios. No vaya ahí no está Dios. Hermano, y lo hacen. Gente, pero no te preocupes que algún día le van a tener que rendir cuentas a Dios. Pero yo entiendo por qué. El que está ungido, siempre le van a tirar fuego. ¿Me entiendes? El diablo le manda fuego. Porque dime, cuando David estaba ungido, cuando David no estaba ungido, ¿qué le importaba el diablo la vida de David? De que lo ungieron, ahí fue que se armó la de Troya, la guerra. Entonces, siempre cuando tú estás ungido por Dios, tú tienes algo especial de Dios, que tú portas un llamado de Dios, una unción especial de Dios, siempre van a haber gente que se van a levantar, siempre van a haber gente envidiosa, gente criticona, gente chismosa, gente contiendista, gente que siembra discordia, gente que van a predisponer a la gente en contra tuya. Pero tú tienes que entender bien claro que esto es una guerra espiritual. ¿Me entiendes? Tú tienes que entender claro que cuando Dios puso algo en ti, Dios te llamó, óigame, el diablo se va a levantar, pero recuerda, tú tienes el poder, sobre todo poder, tú tienes el panto escrato de Dios en ti.
Oye, el todo poder. Tú tienes, óyeme, como dice Miguel, el full power. ¿Me entiendes? Entonces, sí, el poder completo. Completo. ¿Me entiendes? Entonces, el panto es kratos en griego, entonces un poder sobre todo poder. Entonces, tú tienes que entender que, óyeme bien, cuando el diablo viene con fuego del infierno, ven tú con fuego divino, quema, ese fuego se apaga con fuego. Aleluya. Oíste, Amén. entonces tú tienes que entender eso. Tú tienes que entender que siempre van a ver esa gente. Por eso es que el cristiano tiene que estar en ayuno, en ayuno, oración, en estudio de la palabra, en vivencia de la palabra, para poder experimentar esa unción, ese poder, esa vida divina de Dios en nosotros, aleluya, para que eso se desarrolle y acabe con el fuego maldito del infierno, ¿me entiende? Entonces, usted tiene que entender esto, siempre van a ver gente, pero siempre usted tiene que entender que tiene que tener su vista en Cristo y que siempre van a ver gente que le van a tirar, que le van a dar fuego, que van a hablar mal de usted, que le van a criticar, que le van a tratar de traer abajo, que le van a poner obstáculos, siempre van a ver esa clase de gente, siempre. ¿Por qué? Porque tú portas unción de Dios. Porque tú portas llamado de Dios. Porque tú portas bendición de Dios. Y donde tú llegas, hay transformación. ¿Me entiendes? Porque de que tú dices, Cristo te ama a una persona, el diablo se encoleriza y te quiere matar. Porque el diablo no quiere que se predique el evangelio. ¿Me entiendes? Entonces, siempre tenga eso en cuenta. David, cuando no estaba ungido, ¿qué le importaba el diablo en la vida de David? De que David fue ungido, chacho, se armó. Bueno, pues sigamos. Pero ninguno de los planes de Saúl para destruir a David tuvo éxito. ¿Cómo fue? Ninguno de los planes de Saúl para destruir a David tuvo éxito. Ninguno de los planes del diablo, a menos que tú no lo permitas, no va a tener éxito. Oye, ninguno de los planes de Satanás de arruinar tu salud, de arruinar tu familia, de arruinar tus finanzas, de arruinar todas las áreas de tu vida, ninguna de esos planes del diablo, ningún diseño del infierno, oye, ninguna fuerza demoníaca, ningún principado, potestad, gobernador, legión satánica, ninguno de ellos va a poder arruinar, a menos que tú no se lo permitas, va a poder arruinar el propósito de Dios en tu vida. Óyeme, cuando Dios te llama, Dios te llama. Y cuando te llamó el omnipotente, ¿quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Por eso dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Oye, el diablo va a salir corriendo, botando humo, huyendo, dejando el humero detrás, azufre, imagina, corriendo. Saca tu maleta, diablo, recoge. Sigamos. David se casó con Mical, la hija de Ahí Saúl, es Saúl. Era la hija de Saúl. Aleluya. Ajá. y llegó a ser un amigo cercano de Jonathan, su hijo. El hijo de Saúl. Sí, hermana, Siga, hermana. Cuando aumentaron los éxitos militares de David, también aumentaron los celos de Saúl. ¿Cómo fue? Quiero decir que cuando Dios te hace más grande, te hace crecer, te lleva en potencia, te lleva en más autoridad, aumenta la guerra. El diablo ya no te va a enviar un demonio pequeño, ahora te va a enviar una potestad. Oíste, porque ya tú estás en un rango. Oye, ya tú estás en un rango que el demonio pequeño, la unción que está en ti está tan fuerte que el demonio pequeño no puede. Entonces, ¿qué pasa? Te tienen que enviar un demonio con más fuerza, de alta categoría. Fíjate que cuando Cristo fue al desierto, Satanás no envió a ningún principal, ninguna potestad, ningún demonio. Él mismo fue allá mismo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el representante máximo, el poder encarnado, el máximo representante del cielo y de la iglesia. Entonces tenía que aparecer el máximo representante de los infiernos. Imagínate tú. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Satanás no te va a enviar a ti un demonio pequeño, no. Cuando tú estás creciendo y desarrollándote, cuando ya la sabiduría, la potencia, tú estás en una unción creciente, desarrollante, aplazando, echando demonios fuera, sanando a los enfermos, viviendo en santidad, guardándote para Dios. Es tanto así que el mismo diablo, el mismo diablo sale huyendo de ti. Imagínate tú, porque tú estás sometido a Dios, tú estás sujeto a Dios. Y cuando tú estás sujeto a Dios, no hay diablo que pueda, no hay demonio que pueda, no hay infierno que pueda, no hay nada, ninguna estrategia y todo diseño que está en los aires, en el segundo cielo, allí donde se formulan esos planes diabólicos contra ti, contra la iglesia, contra los hombres, contra las mujeres de Dios. Oye, ese diseño será destruido. Tú tienes el poder para deshacer esos diseños, porque tú estás operando en una dimensión tan profunda que
que tú puedes tener acceso directo a los diseños que el diablo y a los planes que el diablo está formulando y destruirlo y deshacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios santo. ¿Está entendiendo esto? Eso es. Pero David va creciendo y la guerra iba creciendo. Por eso es que el cristiano tiene que estar artillado hasta los dientes de la unción del Espíritu Santo. Con toda la bazooka del Espíritu encima. Oye, que cuando el diablo mire para allá dice, uff, para entrarle a este hombre y cómo le... Cañones. Oye, oiga, entonces, el diablo viene a matar, hurtar y destruir. Tú tienes que tener eso claro. Tienes eso bien claro. ¿Me entiendes? Entonces, van a aumentar los criticones, van a aumentar los chismosos, van a aumentar los que te van a hacer la guerra. Toda esa gente va a aumentar. Toda esa gente va a seguir creciendo mientras tú vas creciendo porque la responsabilidad es más grande, los ataques son más grandes, la bendición son más grandes, el poder de Dios es más grande, la manifestación de la unción es una dimensión extraordinaria. Entonces, tenemos que entender eso, pero hay cristianos que le tienen miedo a la oscuridad. Tienen miedo a dormir. ¿Y quién quitó eso? Tienen miedo a dormir con la luz apagada. Porque viene una mano peluda y lo va a acariciar. Yo duermo con la luz abierta. Ay, Dios santo, número peluda. Oíste, porque la mano peluda lo va a acariciar y tiene miedo por eso. Hermano, agarre la mano peluda y quémala en fuego, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tengan consciente, sigamos leyendo para que usted vea. Ay, Jesús. Porque sabía que el Señor estaba con David. Primera de Samuel 18, 12. Porque sabía que El Señor estaba con David. el Señor estaba con quién. David. Se había apartado de Saúl y había escogido a David y estaba con David. Eso quiere decir, hermano, que cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Óyeme, Satanás puede levantar la maquinaria más pesada del infierno y se cae, se derrumba. Se cae el hombre fuerte, la mujer fuerte. Se caen todos los planes, diseños. Si hay brujería, oye, si te han enviado brujería, un hechizo, un fetiche, lo que sea. Se han prendido velones, cachimbos, lo que sea. Si te han mandado los 7 rayos, se apagan. Si te han mandado las 7 potencias, se caen. Si te han hecho los velones, te han hecho toda la brujería, te han hecho macumba, guanguá, toda esa diablura, se cae. Oye, no hay poder del diablo que pueda. Oye, no hay poder. Cuando Dios está contigo y tú vives en santidad y tú te guardas y tú vives como Dios manda, no hay diablo que pueda. No hay diablo que pueda. No hay diablo que pueda. No. En el infierno te respetan. Amén. Como dijo el demonio, a Pablo conozco. Pero vosotros, ¿quiénes sois? El demonio sabía quién era Pablo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ellos saben quién es Jesús y quién era Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Entonces, cuando tú eres un hombre de Dios, el infierno lo sabe. ¿Me entiendes? El infierno. Por eso uno tiene que estar claro, oye, bien, que Dios está con uno. Hermano, los otros días cogí yo para hacer una guerra de madrugada. Hermano, mire, y yo hice una guerra. Ese monte tembló ahí. Y cuando llegué a la casa que me acosté, yo vi una manada de perros a la carrera. Pero una manada de perros corriendo desesperado. Y míralo ahí, lo levanto su diablo. Sigamos. Amén. Finalmente David se vio obligado a vivir como fugitivo para evitar que Saúl lo matara. Primera de Samuel 19, 11. ¿Cómo fue? ¿Cómo vivió? Fugitivo. Quiere decir que llega un momento donde, hermano, van a haber tiempos difíciles. Pero no quiere decir que Dios no se ha apartado de usted. No quiere decir que Dios se ha apartado de nosotros. Amén. El profeta Gad, a quien probablemente David había conocido entre los profetas que estuvieron con Samuel en Ramá, estuvo asociado con él durante este tiempo y también más tarde. 1 Samuel 22:5 y 2 Samuel 24:11 al 25. Al principio, David buscó refugio en el reino de Israel. Después huyó a la nación de Gad, donde reinaba Aquis. 1 Samuel 21. Cuando volvió a Israel, buscó refugio en la cueva de Adulam. 1 Samuel 22, donde muchos hombres se le unieron. Después que el profeta Samuel murió y fue sepultado en Ramá, David fue a Param. 1 Samuel 25:1. Finalmente, después de muchas escapadas peligrosas, se instaló en Siclag. 1 Samuel 27, donde permaneció hasta la muerte de Saúl. Durante esos años de exilio y peligros, David se propuso someterse a la voluntad de Dios. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuando la situación se pone más tediosa y más negativa, ahí es que más uno tiene que sujetarse a Dios.
¿Me entiendes? La situación, voy y repito, en el cristianismo se sufre. El cristiano que piensa que no va a sufrir, hermano, usted está perdiendo, usted está fuera del orden. En el cristianismo se sufre. Oiga, en el cristianismo hay victoria, hay gozo, hay bendiciones, pero también hay sufrimiento. Oiga, hay sufrimiento, oiga, hay sufrimiento, hay dolor, pero hay victoria. Amén. Amén. Sí, tenga eso en cuenta, que si la situación está difícil, sujetaos a Dios. Si la situación está fácil, sujetaos a Dios. No vaya a cuestionar, no, simplemente haga lo siguiente, sujétese a Dios, ore, ayune y tenga confianza de que Dios está con usted y de que Dios tiene el control. Óigame bien, Dios nunca se sale de control. Nunca. No puede. Nunca. Porque Dios lo sabe todo y lo conoce todo, como va a estar descontrolado. ¿Me entiende? Él tiene todo en control. Entonces, el cristiano tiene que entender que a quien le servimos tiene todo en control. Que todo eso que nos está pasando es por un propósito. Eso tiene un propósito. Eso tiene un significado. Eso nos va a ayudar a entender más cosas mejores. Y así podemos crecer, desarrollarnos y experimentar más la gloria del omnipotente Dios. Amén. Sigamos. Aplicación 11. Lea 1 Samuel 24 y 26. ¿Por qué David se negó a matar a Saúl cuando tuvo la oportunidad? ¿Por qué? Porque él le temía a Yahvé y él había sido el ungido de Dios. Ahora oiga esta frase. Cuidado con el ungido de Jehová. No lo toque. Aló, cuidado con el ungido de Jehová. Lo que está diciendo es que no lo mate. Pero un sinvergüenza que está haciendo y deshaciendo, hay que frenarlo. ¿Usted no cree? Un sinvergüenza que está saqueando al pueblo. Todos pastores ladrones. Pastores que yo le digo que son atracadores, que están robando, manipulando, engañando, saqueando, abusando al feligrés de una manera aterradora, espeluznante, y eso da tristeza que el pueblo se someta, o someten al pueblo porque son toros de Bazán, son leones rugientes, hambrientos, son pastores, viles pastores que están saqueando, destruyendo al pueblo en vez de decirlo y edificarlo. No todos son iguales, pero hoy en día se está viendo un saqueo masivo al pueblo de Dios. Hoy en día se está viendo cómo el pueblo de Dios está sufriendo bajo la mano de falsos profetas, bajo la mano de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos Cristos. Entonces vemos que el pueblo está siendo azotado de una manera, hermano, espeluznante, una manera que yo digo que da miedo para el que no está preparado en esto, porque mucha gente así viendo esta situación se apartan de los caminos del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que como es el ungido de Jehová, no se le puede tocar. Y se agarran de ahí. Cuidado con el hombre de Dios. No, espérate un momento. Puede ser el hombre de Dios, pero el hombre de Dios también se le reprende. ¿Qué hizo el profeta? El profeta Natán con David, ¿qué le hizo? Confrontó. ¿Qué hizo? Le llevó el mensaje que Dios le dio. ¿O no? Entonces, ¿y qué pasó? ¿Y David no estaba ungido por Dios? Y Dios le dijo, escoge tú el castigo, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se le puede confrontar, se le puede destituir. ¿Oye? Y David era el rey, pero Entonces, no fue. Y lo pusieron a escoger. ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Y tuvo su consecuencia. Entonces, hay una cosa, porque mira que Dios se rechazó a Saúl y apartó su espíritu de él. Pero si se hubiera unido. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día vemos que se dice, no, cuidado con el ungido. No, es un sinvergüenza. Necesita que se le discipline, necesita que se le sujete. ¿Me entiendes? Hay que bajarlo del púlpito. Entonces, el pueblo, mayormente, yo digo la gente sin causta, los ignorantes, los que no conocen el libro de poder, los que no conocen la palabra de Dios, se sujetan a esos verdugos encapuchados, porque son verdugos encapuchados. Oiga, un verdugo encapuchado. Son gente que maltratan al pueblo, abusan del pueblo, porque el pueblo es necesidad y ellos visten con el mejor traje. Ellos manejan el mejor carro. Ellos viajan en la primera clase o en el mejor avión, a taller privado y todo eso. A ellos hay que pagar el mejor hotel. ¿Me entiendes? Y hay que buscarlo con guardaespaldas y con limusina. Entonces, yo lo digo así mismo, eso no fue lo que Cristo enseñó.
Ese no es el evangelio de Cristo. Y se agarran de ahí. Cuidado con el ungido de Jehová. El mismo pueblo está tan manipulado, hechizado, hipnotizado. Está totalmente bajo ese control, bajo ese espíritu tan fuerte, que es capaz de defender a su verdugo, a su saqueador, a su ladrón, al que lo está saqueando, al que lo está manipulando. Ese espíritu es tan fuerte y lo está así, y en vez de someterlo a una disciplina o destituirlo, lo defienden. Así de ciego está el pueblo. Es triste, pero es así. Pero aquí vemos que David, lo que está hablando de no toca el ungido de Jehová es que no lo mates. Y nosotros no, Dios nos dijo, nosotros no estamos para matar gente, nosotros estamos para edificar, para levantar, pero también hay que reprender a la persona que está destruyendo. ¿Me entiendes? Porque yo creo que si usted es pastor o pastora y una persona se levanta para hacerle daño a la iglesia, usted como pastor o pastora tiene que tomar medidas. ¿O no? Amén. A los lobos Amén, que claro. cuidaron. A los lobos hay que patearlo. A los lobos hay que coger látigo y darle su fuetazo también a los lobos. Sí, a los lobos sí. No se Porque, come- sí, se porque come los lobos vienen a destruir. ¿Me entiendes? Porque hay mucha gente satánica dentro de la iglesia que yo lo digo así mismo, que hay que bajarlo de los púlpitos y ponerlo en la puerta y decirle, váyase de aquí. Sí, hay que hacerlo. Hay gente que tiene miedo y dice, no, porque el hermano Israel predica, pero eso es muy fuerte, no es muy fuerte. Hermano, esta es la realidad que se está viviendo hoy en día. Esta es la realidad que hay mucha gente que están destruyendo el pueblo. Gente satánica, gente abusadora, destructora, ladrona, manipuladora, atracadora de los púlpitos, le llamo yo. Hay gente que tiene una mafia dentro de las iglesias, así de fuerte. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué pasa? El pueblo está tan manipulado y engañado que en vez de someter a ese delincuente, a ese charlatán, a ese instrumento de las tinieblas, cuidado con el ungido de Jehová. Aunque esté ungido por Dios, hay que someterlo. ¿Ya? Entonces, esto es una cosa seria. Y lamentablemente el pueblo de Dios está cayendo en ese engaño. ¿Qué se refiere, pastor, a mafia de la iglesia? Oh, pero Ya. hay iglesias donde lavan dinero de droga. Yo vi por la noticia un pastor que después que terminaba de dar el culto, se enganchaba un cañón aquí, una pistola y salía a atracar. Salió en la noticia estos días que pastores en la República Dominicana estaban traficando. Imagínate, De dime. Colombia Ah, para Colombia, ya. la Para República lavar. Dominicana. Y los feligreses estaban hasta llorando porque eran sus pastores. Ah, entonces dígame. Entonces, eso es lo que yo digo. Yo me quedé. Ah, sigamos aquí, por favor. En su sumisión a la voluntad de Dios, David representó el ideal verdadero de la monarquía. Saúl fue exactamente lo opuesto. Su espíritu de rebelión lo llevó hasta la hechicería. Oiga bien, Primera de una Samuel cosa es, 23. aló, la gente dice, ah no, pero fulanito hace milagro, espérate un momento. Es que se está moviendo. El diablo, como no es Dios, es un imitador. El diablo se viste como ángel de luz, como un ángel de Dios. El diablo quiere implantar en el futuro a través del anticristo la marca, que eso yo lo voy a enseñar también, que es una imitación del sello divino de Dios. Pero él impone una marca, no un sello, una marca. El diablo, por ejemplo, el Espíritu Santo hace milagros a través de nosotros. ¿Qué pasa? Que el diablo también imita eso, ¿me entiendes? Hace señales, prodigios, ¿me entiendes? Para engañar. Entonces, la gente piensa que viene de Dios, Ya. ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Y el diablo hace esa sensación como si fuera del Espíritu Santo, pero no es del Espíritu Santo. Wow. Y la gente cree que viene de Dios. Hermano, hay gente que son brujos, que están en las iglesias y hacen milagros y la gente piensa que viene de Dios. Yo escucho un testimonio de un brujo, hermano, de un brujo africano fuerte. Dice que él hablaba con el diablo cara a cara, hermano. Jesús de Nazaret. Y él se metió en una iglesia. Se pasó por cristiano, se bautizó y todo. Y él hacía milagros bajo el poder del diablo. Y la iglesia se llenaba. La iglesia se le llenaba a él.
Entonces, por eso es que yo digo, oye bien, hoy en día hay que estar claro en esto. Porque hay unas infiltraciones tan demoníacas en las iglesias y la gente tiene miedo de hablar esto porque los pastores hoy en día no hablan las cosas como son, tienen miedo. Porque tienen miedo porque los feligreses se van a asustar. No. Hay mucha gente de las tinieblas infiltrada en las iglesias, gente diabólica, gente infernal, gente bruja, satanista, gente que practica magia blanca, magia negra, que gente practica fuertemente, que están enllavados con el diablo y están metidos en las iglesias para hacer daño. Y muchos de ellos están en cargo de líderes, aún son pastores y algunos se dicen llamados profetas y la gente no lo sabe. Y son grandes brujos y hechiceros. Pero están ahí mezclados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que por eso, oiga bien, por eso es que la iglesia tiene que estar despierta en ayuno y oración y en búsqueda de Dios. Y esto tiene que estar claro hoy en día. Saúl recurrió ¿a qué? A la hechicería. Oiga. Gente de que cristiana consultando brujos. Que Saúl no conocía a Dios. Sí, oye, él había tenido experiencia, pero para él obedecer a Dios 100% no era importante. Y ahí fue que comenzó a fracasar. Oiga bien, hay gente que visitan las iglesias y van ante los brujos. Oiga, aquí, van ante los brujos, ante los hechiceros, ante esa gente que son emisarios y representantes del diablo. Y van a las iglesias y dicen cristianos. No. Usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Cuando usted está visitando, consultando brujos y hechizos, ¿qué es eso? Un hombre de Dios, una mujer de Dios no hace eso. Eso es prohibido tajantemente por Dios. ¿Para qué yo tengo que ir a un hechicero o una divina cuando yo tengo al Dios Todopoderoso que lo sabe todo y lo conoce todo? Mejor me meto unos cuantos días de ayuno y le pido a Dios que me revele. Sigamos. Los últimos años del reinado de Saúl fueron una lucha entre el rey desobediente y Dios. Finalmente, en un momento terrible de derrota, Saúl se suicidó. Oiga esto. Hay gente que están en rebelión, que están en desobediencia y, oiga, le hacen la guerra al mismo Espíritu Santo. Porque no dejan al Espíritu Santo hacer la obra que él quiere hacer. Porque el hombre se ha implantado. Hay iglesias donde el hombre es el dueño, donde el hombre manda, donde el hombre a rajatabla manda. Oiga, no el Espíritu Santo, el hombre. Donde el hombre ha levantado su castillo armado. Donde el hombre ha levantado su imperio. Donde se enseña la doctrina del hombre y los mandamientos de hombre. Esto es triste, pero es así. Y a esta gente le hacen guerra a Dios, a Dios Espíritu Santo. ¿Cómo? Que no le permiten tomar su lugar en la iglesia como él quiere tomarlo. Oye, el Espíritu Santo es, oiga bien, el personaje primordial y más importante en la iglesia. Oye, es quien tiene que tener el mando, el control del pastor y del último miembro en la iglesia. De la cabeza. Oiga, Cristo, dígame, ungido. El ungido. Ahí está, lo dice el ungido, ¿no? La cabeza está ungida. El cuerpo tiene que estar ungido. ¿O no? Desde la cabeza hasta la planta de los pies, la iglesia tiene que estar ungida. Pero, ¿qué pasa? Que hay parte del cuerpo donde el hombre manda. Y ahí viene el problema. Y están como Esaú haciéndole la guerra a Dios. Y esto es triste, pero es así. Entonces, sigamos para que usted vea lo siguiente. Se suicidó en el monte Gilboa. 3 de sus hijos, incluyendo a Jonatán, el mejor amigo de David, habían muerto en la batalla contra los filisteos. Fue un trágico final para el primer rey de Israel. ¿Cómo fue? Trágico final para ¿Qué le espera a los cristianos desobedientes? La muerte. Un trago final. Trágico final. Hermanos, la desobediencia acarrea grandes consecuencias. Dios te puede chancear, te puede perdonar, sí. Dios misericordioso te puede levantar, pero si tú sigues insistiendo en el pecado y haciendo lo malo, tarde o temprano, el diablo te va a agarrar
y te va a dar por donde más te duele. Porque la persona que le abre la puerta al diablo, tarde o temprano, el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Ahí no hay misericordia, ni piedad, ni perdón. Entonces, Dios te puede guardar, te puede librar, pero si tú sigues abriendo puertas, llega un momento donde Dios permite que... Va a pasar como en Hebreos 10:26. Ahí está. Sigamos. David lamentó mucho la muerte de Saúl y Jonathan, como se registra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 1. Gobernando sobre Judá. Lea 2 de Samuel del 1 al 4. Después de la muerte de Saúl, solamente la tribu de Judá reconoció a David como rey. Fue ungido por ellos y reinó sobre Judá desde Hebrón durante 7 años. 2 de Samuel, capítulo 1 al 4. Is-Boset, hijo de Saúl, reinó sobre el resto de las tribus, a las cuales les llamó Israel. Pero cuando la familia y los descendientes de David crecieron y se fortalecieron, los de Saúl se debilitaron. Las dos partes del reino entraron en conflicto con el otro. Entonces, en una serie de hechos violentos, Is-Boset fue asesinado por 2 de sus capitanes. Gobernando sobre todo Israel. Lea 2 de Samuel, capítulos 5 al 24 y 1 de Reyes del 1, capítulos 1, 2 al 12. Después de la muerte del rey Is-Boset, las tribus se reunieron en Hebrón y ungieron a David como rey sobre todo Israel y Judá. 2 de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5. David conquistó a Jerusalén de los jebuseos. Jebuseos. Sí, ok, está bien. Quienes la habitaban y la estableció como la capital del Reino Unido. 2 de Samuel 5. Reinó allí por 33 años. David continuó sumiso a los deseos de Dios. Como su primera acción trasladó el arca del pacto y la instaló en la ciudad capital. 2 de Samuel 6. Espérame ahí. Usted ve cómo Dios comienza a bendecir, a quitar los enemigos de David. Cómo Dios comenzó a llevarlo desde el pastoreo a ser el rey primero de Judá y después de todo Israel. Y cómo fue eliminando los obstáculos y sus enemigos. Usted ve que pero David iba, ¿qué? ¿Era qué? Sumiso. ¿Y por qué Dios cogió a David? ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Por su corazón. ¿La intención de qué? De su corazón. ¿Era por su apariencia? No. Hombre conforme al Porque corazón. había un hombre más alto y más atractivo que David. El mismo, Saúl. Saúl. el otro, el hermano de David también. Ya. Fuerte y grande. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo claramente que David tenía un corazón dispuesto para obedecer a Dios. ¿Me entiendes? Era dispuesto para obedecer a Dios. Que a pesar de su fallo, él se arrepentía. Amén. No era como Saúl, que no le importaba el 100% en obedecer a Dios. David sí. ¿Entiendes? Y mire cómo Dios lo fue llevando progresivamente. Eso quiere decir que cuando un hombre, una mujer de Dios, se sujeta a Dios. Oiga, se sujeta a Dios, se somete, debemos expresar mejor, se sujeta. ¿Me entiendes? Porque someter es con violencia. En que el texto dice sometió pues a Dios, pero en realidad es sujetados pues a Dios. Pero ahora viene el punto de que cuando el hombre de Dios se sujeta en obediencia a la palabra de Dios, que esto es muy importante, Dios mismo va delante de él quitando los obstáculos. Por eso es que el diablo sometió pues a Dios, resistir, oiga bien, resistir. Cuando tú te sujetas a Dios, tú tienes el poder para resistir al diablo y vencerlo. Y él no va a tener otra opción que salir huyendo de ti. Entonces, como el diablo sabe que tú estás sujeto a Dios y que el poder de Dios está en ti, él tiene que huir de ti y Dios va delante de ti, Dios va a ir abriendo las puertas. Dios va a ir dándote la bendición que tú necesitas. Dios va poniendo la pieza en tu camino. Dios te va a ir llevando progresivamente en aumento de bendición en bendición. Porque eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros nos sujetamos, le obedecemos. David iba progresivamente en ascenso. Iba creciendo, iba desarrollando.
iba tomando control de la situación. Tuvo tiempos difíciles, pero iba en progreso. Siempre iba en progreso, no hacia atrás. ¿Por qué? Porque era sumiso a la voluntad de Dios. Ahí está la clave. La obediencia es la clave de todo el éxito. Oiga, la obediencia a la palabra. La gente piensa que no, porque yo soy lindo, yo soy bonito. No, deja eso, muchachos, deja eso. Que Dios, porque Lucifer tenía belleza, oye, que ya no le cabía y cayó. ¿Me doy a entender? Entonces, seamos claros en esto, que mientras David era sumiso a la voluntad de Dios, iba progresando, iba desarrollándose, iba ascendiendo a lo grande. A tal grado que Dios sometió a las 12 tribus de Israel bajo su reinado, gobierno y autoridad. Dios le dio la victoria a David. Entonces, Dios va a someter a tus enemigos debajo de tus pies, ¿no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Dios somete a tus enemigos debajo de tus pies, pero es cuando tú qué? La obediencia. Porque hay gente derrotada, acabada, hermano, donde el diablo lo tiene, hermano, sometido bajo una situación, bajo una enfermedad que Dios no quería que estuvieran enfermos. El diablo le pegó una enfermedad, bajo una crisis innecesaria, bajo un sufrimiento innecesario. Porque hay cosas que la gente se lo busca. Oye, hay situaciones que la gente se la busca. No es que Dios quiere, que el cristiano por su descuido y por su desobediencia se la busca. Y viene la consecuencia encima de eso. Y después no puede resolver tu problema, no puede echar a tus enemigos fuera como Dios quería que hiciera Israel. Por la desobediencia de Israel no pudieron echar los enemigos a esos pueblos fuera, sino que Dios la dejó ahí para juicio. ¿Está entendiendo? Y eso le pasa también al creyente. Eso le pasa también al creyente. Para que usted vea cómo son las cosas. Eso le pasa también al creyente. El creyente que no se sujeta a Dios, siempre el diablo le va a dar le va a dar duro, le va a dar en una situación, sea espiritual, sea mental, sea social, sea física, en una de esas 4 áreas el diablo le va a dar, le va a poder tocar, porque está desobediente. Oye, bien, cuando usted ande en desobediencia, usted ande fuera de la autoridad. ¿Usted está entendiendo? Usted está desprendido de autoridad. Oye, por eso, ¿y cómo tú resistes al diablo si tú estás en desobediencia? Está desconectado. No, ¿cómo tú puedes resistir al diablo? Porque, oye bien, oye, ¿a quién es que se resiste? Al diablo, no a los demonios, es al diablo directamente. Oye, y si tú andas en desobediencia, ¿cómo tú piensas resistir al representante de los infiernos? Y de todos los demonios. Porque si ese huye, ¿qué no van a hacer los demás? Y el mismo jefe se mandó la carrera de él. Porque oye, es Si el al mismo jefe se mandó la ¿Tú me carrera. entiendes? Porque si tú resistes al diablo y él sale huyendo, dime, ¿qué van a hacer los demonios? Dime, Si el jefe mismo se mandó corriendo. dime. ¿Qué se quedan haciendo? ¿Está entendiendo lo que está pasando aquí? Entonces, es que, oye, mientras David estaba sumiso a la voluntad de Dios, Dios iba arreglando todo delante. Oye, señores, a Dios le gusta arreglar las cosas para nosotros. Aleluya, amén. A Dios le gusta llevarnos al trono y sentarnos en el trono. A Dios le gusta eso. A Dios le gusta hacernos sentir bien. A Dios le gusta que nosotros estemos en bendición, que estemos bien. Pero una sola cosa Él pide, obediencia. Eso es lo único que Dios pide, obediencia. Una cosa que yo me pongo a pensar, varón, que si los líderes de las naciones, los presidentes de nuestros países, se sometieran a Dios, varón, oye, otro gallo cantaría en otro país. Porque mira cómo Dios le dio la victoria a David. ¿Cómo se llama el pueblo donde todo el mundo todas las personas se convirtieron? Ecuador. Fue en Ecuador. Con Guatemala. Fue en Guatemala. Baile al Molón, así. Sí, ese pueblo todas las personas se convirtieron. Las frutas comienzan a crecer. Enormes. Todo fue de bendición. ¿Por qué? Porque como esa zona se convirtió, ¿saben lo que pasó? Dios vino a ser el dueño de esa zona total. Se sometieron a Dios. Y esa gente están bajo bendición. En Guatemala. Los plátanos
Grandísimo. Sí, ahí puede comer plata. Ahí es todo grande. Todo está grande en bendición. ¿Por qué? Ahora Porque transportan ellos. ahora qué, ¿por qué? Porque toda esa maldad de los aires se fue de ahí. Varón, una Ya no partida hay de camino cárceles medio, ahí, ni hay cantinas. Y la ni nada, son zanahoria iglesias. grandísima. ¿Eh? Una bendición tremenda. Entonces, todo grande, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque se sujetaron a Dios. Qué belleza. Y quisieron matar al pastor y cuando querían dispararle, la pistola no dio. Entonces, aquí, eso quiere decir que si el pueblo se sujeta a Dios de verdad, si obedece a Dios, la bendición va a estar. La bendición va a estar. La bendición va a estar. Y Dios va a ir arreglando todo. Y Dios va a ir poniendo todo en control para nosotros. Porque como Dios está en control, ese control se va a manifestar a través de nosotros también. Sigamos. A ver. Va. David continuó sumiso a los deseos de Dios como su primera acción trasladó el arca del pacto y la instaló en la ciudad capital, según de Samuel 6. Usted recordará que este símbolo de la presencia de Dios se había perdido en la batalla de Afec por culpa de los hijos impíos de Eli, ¿Oyó eso? y que los filisteos la habían retornado por el castigo que Dios les había enviado. Los israelitas también tuvieron miedo y la guardaron en un granero en un lugar llamado Kiriat Jearim, aunque este lugar estaba a solo 13 kilómetros al oeste de Jerusalén. El arca permaneció allí por más de 60 años, 1 Samuel 5 al 7, incluyendo todo el tiempo de Samuel como juez, todos los años de Saúl como rey y parte del reinado de David. Aplicación. Lea 2 Samuel 7 del 1 al 29, encierre en un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta. ¿Cuál es? La C. ¿Qué dice la C? Dios le dijo a David que uno de sus hijos edificaría una casa en el arca del pacto. Oiga, Dios le dijo a David que uno de sus hijos edificaría una casa para el arca del pacto. Oiga, hasta dónde va la situación. Todo va de viento en popa. Todo va bien. Dios está en control de la situación en Israel por medio de David. David está en bendición. Y Dios le dice a David que uno de sus descendientes iba a levantar el templo. Iba a edificar templo. Entonces, aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Miren cómo aún los descendientes iban a ser bendecidos. ¿Está entendiendo esto? Aún los descendientes, cuando nosotros obedecemos a Dios, aún los descendientes son bendecidos. Los nietos, los tataranietos, todos son bendecidos. ¿Me entiendes? Todos son bendecidos. ¿Me entiendes? Bendición tras bendición. Entonces, eso es cuando el hombre o la mujer de Dios está sujeta a su mandamiento. Eso es cuando el hombre o la mujer de Dios está sujeta a su mandamiento. Entonces, por eso tenemos que entender claramente eso, mis hermanos y hermanas, de que la obediencia, si usted si es desobediente, lamentablemente no va a tener éxito, victoria, gozo. Hermano, hay mucha gente que tiene llamado de Dios y ¿por qué no progresan? Por desobediente. ¿Por qué no avanzan? Por desobediente. ¿Por qué no crecen? Por desobediente. Eso es. La desobediencia te lleva al total fracaso. Y te pone a merced del poder del diablo. Sigamos. Ok. Durante este tiempo Dios hizo un pacto con David, en el que le prometió un reino que perduraría para siempre. ¿Por qué? ¿A quién está refiriendo ese reino que dure? O sea, el reino de Jesucristo. Quiere decir que aún, oye bien, quiere decir que Dios le prometió a David que a través de él iba a venir, a través de su descendiente iba a venir el Mesías. Mira hasta dónde llega la bendición. Wow. Sigue la bendición. Jesús, hijo de David. ¿Me entiendes? Sigue la bendición y sigue aumentando bendición. Y bendición por allá, y bendición por aquí. Y el hombre popular, y el hombre famoso. Y Dios le promete, y Dios hace pacto con David. Y eso es bendición, riqueza, de todo. Entonces, en Dios en Cristo estamos completos. No necesitamos nada. Solamente que una cosa es que Dios quiere. Obediencia. Obey. Sigamos. Al pasar el tiempo, David extendió las fronteras de Israel por medio de conquistas militares. ¿Cómo fue? Más conquista. Más terreno.
más crecimiento en lo terrenal. Óigame, oiga lo que está pasando, crecimiento espiritual. Oiga, crecimiento espiritual, crecimiento mental, crecimiento social, crecimiento físico, crecimiento a nivel nacional, internacional, crecimiento en todas las áreas y sin límites. Oye, para que usted entienda, cuando se obedece a Dios. Sin embargo, Saúl perdió todo eso. ¿Por qué? Dígalo, ¿por qué? Por desobediencia. Hermano, a veces, óyeme, hay algunos cristianos que dicen, oye, yo podía estar ahora en tal sitio, pero por desobediente. ¿Me entiendes? Hay gente que se han apartado de Dios y tú crees que eso no lo martilla en la cabeza. Pueden volver. Que están atados, amarrados, encadenados por el diablo. Sabiendo que ellos gustaron de este don precioso. Que cuando ellos oraban, que sentían esa presencia, ese poder, esa unción que corría por todo su ser. ¿Tú crees que eso no le martilla? ¿Tú crees que eso no le martilla? Hay mucha gente allá afuera, apartado de los caminos del Señor. Eso le martilla. Y a veces quizá ven gente predicando y dice, yo podía ser uno como ese y quizá hasta más. Por la desobediencia. Mira, Lucifer, un ejemplo, el ejemplo más grande. Oye, después del parijo del Espíritu Santo, dime tú. Lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Lo último que tenía como prenda más barata era oro. La desobediencia. Entonces, todo eso viene por desobediencia. Y maldición sobre tus descendientes también. Porque es así. Viene maldición sobre tus descendientes. Porque Dios visita a la primera, segunda y tercera, hasta la cuarta generación. Tanto de los que le obedecen como de los que le desobedecen. ¿Aló? Algunos para bendición y otros para castigo. Las consecuencias, ¿Por qué? La desobediencia. Entonces, esto hay que ponerlo bien claro. Esto hay que ponerlo bien claro. Entonces, sigamos. Derrotó a los filisteos, a los moabitas y a los amonitas. ¿A quién derrotó David? A los filisteos, a los moabitas y a los amonitas. Lo derrotó a todos. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Y nadie te podrá, ¿qué? Hacer frente. Nadie le podía hacer frente a David. Cuando David estaba sumiso, sujeto, en obediencia, nadie le podía. Oye, David era el terror de esas naciones. Fíjate, como dije en uno de los estudios, que cuando Josué y Caleb llegaban en batalla, arrasaban con todo. Óyeme, a tal grado que según los estudiosos del mundo de la historia secular universal, cuando Josué y Caleb comenzaron a arrasar con los gigantes tuvieron que salir del continente, oigan, salir de ese continente y venir al continente que nosotros hoy en día conocemos como América o Norteamérica. Óigame, huyéndole a Josué y a Caleb, lo pusieron a la fuga. Oiga, no podían hacerle frente a los gigantes. Los gigantes huían. Óyeme, y a David nadie le podía hacer frente. Ahora, cuando tú estás en sujeción a Dios, ¿qué diablo te puede hacer frente a ti? ¿Qué demonio te puede hacer frente a ti? ¿Qué fuego extraño te puede hacer frente a ti? ¿Qué principado, potestad, gobernador, legión satánica te puede hacer frente a ti? ¿Qué situación Dios no puede resolver por ti? ¿Qué puerta Dios no puede abrir? ¿Qué ventana Dios no puede abrir? ¿A qué diablo Dios no puede tumbar? Aleluya. Cuando tú estás en sujeción, cuando tú estás sujeto a Dios, mira Job, imagínate tú te imaginas que, oye, antes de Satanás pedirle permiso a Dios para ir a quitarle a Job lo que Dios le había dado, ¿tú crees que Satanás no había intentado? Porque él le dice, sí, porque tú has bendecido la sobre sus manos y lo ha acercado, indicando que Satanás sabía que no podía llegar al de Job.
No tenía la fuerza para llegar de Job. Tuvo que hablar con el Altísimo. Óyeme, cuando tú estás sujeto a Dios, tú eres un caso especial en el cielo. Nadie te puede tocar así por así. Óyeme, hay que hablar con el de arriba primero. Y así Él lo permite. Nada de casualidad. ¿Oyó eso? Nada de casualidad. ¿Oyó? Nada de casualidad. Cuando tú estás en obediencia a Dios, cuando tú estás sujeto a Dios, y es Dios que va delante de ti. Y cuando viene algo es porque Dios lo ha permitido con un propósito mayor todavía. Aleluya. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. ¿Por qué? Porque mira Job. Mira Job. Él ya no le quitó todo, le mató a los hijos. ¿Y qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová que bendito. Yo imagino el diablo, yo imagino que le dijo, oye, ¿de qué está hecho este hombre? ¿De qué está hecho este hombre? ¿De qué está hecho? Conocía a su Dios. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasó? No se quedó así. Fue allá arriba otra vez y pidió permiso. Y le pegó un cáncer en la piel. Que Job estaba podrido, hermano. Gusano tenía Job. Y usó a los amigos para condenar a Job. Y aún así Job se mantuvo. ¿Y qué pasó después al final? Dios lo bendijo el doble. Pero que era un hombre que estaba sujeto a Dios. Y lo que tenían que orar por él era Entonces, oye, estaba sujeto a Dios. Cuando nosotros nos sujetamos a Dios y pasa algo, viene algo, siempre tenga en cuenta que usted, como tenga obediencia a Dios y está sujeto a Dios, es Dios que lo está permitiendo y no son consecuencias de tu pecado. Y no es porque el diablo tiene autoridad sobre ti, sino porque Dios lo está permitiendo con un propósito mayor para ascenderte a un lugar más alto todavía, más elevado todavía, a una bendición más grande, más potentosa, más autoridad, más dominio, más control. Aleluya. ¿Está entendiendo esto? Amén. Entonces, David, nadie le podía hacer frente. ¿Por qué? ¿Cuál era la clave? Obediencia. Sujeción. Sujeción. Sujeción a Dios. Sujeción a Dios. Ahí está la clave. Sujeción, sometimiento, sujeción, obediencia a la palabra de Dios. Sigamos. Lección 3. Aplicación 3. Aplicación 13. Compare la frontera del reino de David como se muestra en el siguiente mapa, con los límites de la tierra cuando estuvo dividida entre las tribus, como se muestra por el área más oscura. ¿En qué proporción era más grande el reino de David? más o menos 4 veces. 4 o 5 veces más grande. ¡Ja! Vaya. Más amplitud. Wow. Tremendo. Hermano, ahí recién con lo que estoy leyendo aquí es recién con David conquistaron Jerusalén, que hasta ese momento no No, lo tenían. no. David. Perdón, Con David. con él se amplió el reino. y ahí Sí, incluyó- con David era que comenzó Pero- la expansión. Pero ellos no expulsaron a los que habitaban esas tierras y no los tomaron de esclavo, a los que se quedaron. No, ya esas naciones, ya para ese entonces ya habían formado sus pueblos otra vez. ¿Y qué pasa? Que la situación de Israel era caótica. Porque recordemos que Israel pasó por el periodo de los jueces y era que los enemigos lo conquistaban y Dios levantaba un juez por 20 o 40 años y lo libertaba y lo gobernaba, pero volvían otra vez a caer. Y esa nación Dios la dejó como castigo para juicio porque ellos no obedecieron a Dios. Pero ¿qué pasa? Que habían tomado territorio del mismo Israel también. Entonces, ¿qué pasa? Que en el periodo de David ¿qué? Lo vence, lo conquista y entonces establece esa parte para su reinado. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, veo que Jerusalén lo habitaba descendientes de Cam. Sí. Como Sí, sí, casi sí, toda sí. la tierra. Sí. Y ¿Los ellos- cananeos? Los Jebús. Sí, pero sí, los cananeos, toda esa gente. La tercera generación. Los después de filisteos, los amonitas y los moabitas. Jerusalén particularmente era de los Jebús. Toda esa gente, sí. Y Pero- ellos se quedaron ahí. no, pero después con David, O sea, descendientes de Cam que quedaron a vivir con ellos como esclavos. sí, pero con David todos fueron... No esclavos, pero pagaban tributo. No, sí, pero con David, ¿qué? Fueron totalmente, ¿qué? No expulsados. No, sometidos. Sometidos, sí. Sometidos. Pero la voluntad la voluntad de Dios en el tiempo cuando Josué y después la generación era que lo expulsaran a todos ellos. Sí. Que acabaran con todos ellos. Pero ya con y que David ya no se conquistaran hizo. toda la tierra y acabaran con todos ellos por su pecado y su maldad, por no obedecer ni escuchar la advertencia de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Israel pecó.
y tomaron, el enemigo tomó control y Dios permitió que esas naciones cohabitaran con ellos. Y ahí vino el problema. En el tiempo de David, David conquistó más terreno, fue. ¿Me entiendes? Y lo sometió. Ahora, sigamos. Eso sería parte de todavía de la existencia de idolatría en los años que venían. No, después que viene en el tiempo de los reyes, ahí viene un problema porque los reyes de Israel, lamentablemente de las 10 tribus, fueron malos. ¿Me entiendes? Lamentablemente fueron malos. Ahora, ¿qué pasa? En Judá y Benjamín hubieron reyes buenos y malos. Y aquí viene el punto de que cuando Acab se casó con Jezabel, recordemos que Jezabel introdujo la adoración a los Baales. Y ahí viene un problema grande, la idolatría. Y se levantaron altares. Cuando Salomón se aparta de Dios por causa de las mujeres, también Salomón levanta altares a los dioses paganos, a los ídolos y a los dioses paganos de esas mujeres. Entonces, el pueblo se fue desviando de una manera muy perversa y fea. A tal grado que Dios le dijo a Salomón que iba a dividir el reino, pero no en su tiempo, sino en el tiempo del hijo de Salomón. Pero en el tiempo de David, vemos cómo Dios iba delante de David, poniendo todo en orden y dándole la victoria. Y David era bendecido. Y David era el terror de las naciones. Temían porque sabían que Dios estaba con David. Oiga, otra palabra, David ya era famoso. ¿Me entiendes? Para que tú veas, aprendamos algo, hermanos. El que no era nadie, el que era simplemente un pastor de ovejas, el que lo tenían aislado del pastorado, menospreciado del pastorado a ser el rey de Israel, de las 12 tribus. Y no simplemente el rey, sino a ser un salmista. ¿Me entiendes? No simplemente eso, sino ser un hombre de guerra también. El hombre que Dios usó para derrotar a Goliat. El hombre que Dios usó para conquistar más terreno de Israel. El hombre que Dios usó para someter naciones. Para que usted vea, cuando el hombre de Dios se sujeta a Dios, de la nada viene a hacer algo. Yo le dio mucha sabiduría e inteligencia a David porque llegar a gobernar una nación, rey de una nación. Y también inteligencia. Sí. Y también lo del templo, el tiempo se me va, aunque él no lo construyó, él sí que lo diseñó, ¿verdad? En los planos y todo eso. Dios fue que dio todo. Y se lo dio directamente. Porque en realidad el templo comienza, ¿sabe dónde el verdadero diseño del templo? ¿Sabe dónde comienza? En el tabernáculo. Ahí comienza el verdadero diseño. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que había que formarlo en forma de cemento, porque en ese de piedra, de cemento, concreto y todas esas cosas, porque en el tiempo de Moisés era tienda, ¿me entiendes? Movible, era algún mobiliario. Pero ¿qué pasa? Que en el tiempo de Salomón ya se hacían muros, se hacían con piedra, todo eso, ¿me entiendes? Entonces, ya eran otros tiempos. Tenemos que entender que también eran otros tiempos y que Salomón fue escogido para hacer, pero David proporcionó y ayudó para los preparativos. ¿Entiendes? Entonces, porque él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre, no se le permitió a él, ¿qué? Construir. Así que, hermanos, pero el hombre era bendecido. Sigamos. En la plenitud de sus éxitos, David cayó en un pecado terrible. Cometió adulterio con Betsabé e hizo arreglos para que su esposo Urías muriera en batalla. En otra palabra, fornicó y mató. En realidad, quien hacía eso merecía la pena capital. Dios podía matar a David, pero Dios en su misericordia, porque Dios conocía la intención y el corazón de David. Y eso es muy importante. Dios conoce la intención más profunda del corazón. Y ahí es que está la importancia de la situación. David merecía que Dios lo matara. Hizo arreglo también para que Dios pensara que... Todo eso fue algo premeditado. Eso fue algo siniestro. ¿Me entiendes? Entonces, eso fue algo siniestro. Algo sucio.
Entonces, otra cosa que hay que entender es que a pesar de que David pecó, él se arrepintió. Sigamos. Urías. Urías había sido compañero de David y capitán militar por mucho tiempo. Páreme ahí. Quiere decir que se acostó con la mujer de su compañero o de su amigo. De su soldado. ¿Me entiendes? Sí, compañero y amigo, seguro. En otras palabras, traicionó a su amigo. Lo mató, porque lo mandó a matar porque es rey. Cometió adulterio. Y lo quería ocultar. Entonces, pero como Dios se la sabe toda, ¿a quién envió? Natán. El hombre. Oye, cuando el profeta verdadero de Dios aparece, es porque las cosas no andan bien. Porque hay muchos, oye, hoy en día hay tantos profetas que tú lo licuas todo y no sale casi nadie. Oye, porque hay tantos profetas. Muchachita sale. Oye, porque, oye, yo creo, oye, aquí, yo creo que hay hombres que Dios los usa en profecía y mujeres. Ahora, observe esto. El profeta tiene que ir alineado con lo que Dios ya te ha dicho. Claro, si no. ¿Me entiendes? Con lo que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, ¿tú sabes cuánta gente anda frustrada por ahí? ¿Tú sabes cuánta gente anda sin trabajo? Porque vino uno, tal profeta y le profetizó cierta profecía que Dios le iba a dar, que Dios le iba a bendecir, que Dios le iba a hacer grande. Hermanos, y eso fue un profeta de agua dulce, un profeta de estos que andan buscando oportunidades, dinero. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día tenemos muchos profetas, el profeta tal, el profeta tal, el profeta tal. Dejen ese relajo. Dejen eso. Óyame bien, yo creo que es gente de Dios, que Dios lo usa en profecía, yo lo creo. Pero hoy en día, hermano, hay es como una manada de profetas, una manada de apóstoles y unos títulos que tú dices, y cuando tú lo ves, tú dices, pero vea, ¿qué pasó aquí? ¿Tú sabes la gente que anda frustrada? La gente que anda sin trabajo. La gente que están haciendo cosas que no deben porque un profeta le dijo, porque un profeta le habló. Por eso que uno tiene que tener cuidado con esto. Y lamentablemente a la gente le gusta mucho que le están profetizando. Que le están profetizando, a la gente le gusta eso. Esta mañana Dios nos habló otra vez de ¿qué? De las escrituras. Y esa profecía sí yo la acepto. Claro. Pero eso de que Dios me dijo, que Dios esto, que Dios lo otro, hermano, y no va en el alineamiento con lo que Dios ha dicho de ti en la palabra. Descarta eso. Todo que tiene que estar alineado a las escrituras. Yo creo en el don de profeta. Yo sé que hay gente que Dios lo usa porque es un don que el Espíritu Santo da. Yo creo que Dios habla a través de gente que se dejan usar en profecía. Sí, es verdad. Pero el problema es que hoy en día los hombres están profetizando de su carne. De vanagloria. Orgullo. ¿Me entiendes? Entonces, dejemos eso. Dejemos eso, que hay mucho engaño. Y hoy en día tú ves gente lo que están predicando es discursos psicológicos, humanistas. ¿Me entiendes? De motivación. Oiga, esto no es un curso de motivación, esta es la palabra de Dios. Estos no son cursos de motivarte a ti, estos son cursos de enseñarte a ti las escrituras para que tú vivas conforme a las escrituras. Enseñando metafísica y engaño. Entonces dime, ¿cómo tú me vas a decir a mí que una persona es profeta frustrando a otro, dándole profecía? Dios te llama para un ministerio grande y ya el hombre se cree la película. Oye, y el hombre comienza a crecer la película y comienza a montar su película también. ¿Me entiendes? ¿Me dio a entender? Se cree la película. No, porque Dios me llamó para que yo sea el pastor, el que Dios me llamó para que yo sea esto. Dios te puede haber llamado, pero presente todo el proceso.
Fuiste tú martillado en la preparación, te martillaron, te requebrajaron, te pulieron ese carácter de orgullo, altivez, soberbia, rebelión, ese carácter áspero que tú tienes, ese mal hablar, esas actitudes incorrectas, fueron pulidas, fueron talladas, te procesaron te procesó, no, ellos quieren ir como, ellos se creen que son Rambo. Sí, porque es así. No, Dios me llamó, yo voy a instalar, eso no trabaja así. A Moisés Dios lo procesó. A Jacob Dios lo procesó. Y fíjate que Dios fue procesando a toda su gente, lo fue procesando para llevarlo. Entonces, ¿cómo es que viene un profeta y dice, Dios te... Puede ser que, oiga, puede ser que sí, que viene de Dios y habló de Dios. Pero la persona no esperó el tiempo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, cuando estén hablando, profetizando, tengan mucho cuidado con eso. Que hay muchos que andan buscando vanagloria para que digan el profeta tal, o la profeta tal, o la hermana tal. ¿Entiendes? Me gusta como fulanita o fulanito predica o enseña porque fulanito, tú sabes que Dios lo... Espérate un momento, ten cuidado. A todo el que le gusta el sensacionalismo, lo van a engañar. Pero el que está por las escrituras y por el alineamiento escritural, como dice la palabra, es muy difícil que lo engañe. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Hermanos, vamos a dejarlo aquí. Nos quedamos donde dice en la plenitud de sus éxitos. Lo vamos a dejar ahí. Dios bendiga a los que nos sintonizaron y nos están sintonizando. Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde. En el nombre de Jesús. Amén. En su área espiritual, Dios les bendiga. En su área mental, su área social, su área física, todas las áreas de su vida se han bendecido. Y recuerde, Cristo viene. Prepárese para la venida de Cristo. Me refiero para el arrebatamiento. Que Cristo viene a levantar su iglesia primero. Prepárese para eso. Como cristiano, prepárese que Cristo va a venir a levantar su iglesia. Nos fuimos. Ahora. Adiós, mundo cruel. Dios le bendiga y Dios le guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, yo puedo pedir una oración, por favor. Marte.